Es bueno aspirar a algo. Y quizás si yo analizaría, pensaría que Dios es un Dios de aspiraciones. Y en esta mañana yo quiero hablarles de eso. Yo quiero hablarles de la aspiración divina. De lo que Dios aspira en nosotros. De lo que Dios desea de nosotros. Y porque nos parecemos bastante a Dios, está bueno que usted entienda este concepto porque es natural en usted. El rey David a su hijo Salomón, en Proverbios capítulo 4, verso 18, le dejó una enseñanza que Salomón la escribió, pero se la dio David. Un versículo muy conocido por todos nosotros que dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que su día es perfecto. Pero dice que el caminar de los justos va en aumento. Diga conmigo, en aumento. Otra traducción cuando lee este versículo dice que el camino de los justos es como la primera luz del amanecer, que brilla cada vez más hasta que el día alcanza todo su esplendor. Y hay otra traducción que cuando lee este versículo dice que la senda de los justos se asemeja a los primeros albores de la aurora, su esplendor va en aumento hasta que el día alcanza su plenitud. Dice que nuestro caminar, nuestro transitar en la vida, siempre va a ser un transitar que va hacia más. Pero como somos una sociedad que le encanta nivelar para abajo, como somos una sociedad que se ha empecinado de conformarse con lo que son y con lo que tienen, nos cuesta entender la sana aspiración que tendríamos que tener en superarnos y alcanzar una calidad de vida superior. Somos una sociedad que insiste en ya no proponer los buenos ejemplos, sino como no alcanzamos esos buenos ejemplos, nos conformamos con los malos ejemplos. Y entonces aplaudimos cualquier cosa, le decimos amén a cualquier cosa, y no nos damos cuenta que hay una aspiración buena en nosotros de crecer y avanzar y mejorar y llegar a tener la mejor calidad de vida posible. ¿Cuántos dicen amén? Y es por eso que somos el resultado de una sociedad, que duele esta palabra, pero es la realidad, mediocre. Y cuando uno se pone a analizar lo que es un mediocre, dice que es aquel que tiene una calidad media de poco mérito tirando a malo. ¿Usted conoce a alguna persona así? Mediocridad es de calidad media, tirando a malo, que es dudosa. Nos impacta porque nos hemos adecuado a esos conceptos. Y como esos conceptos reinan a nuestro alrededor, es como que tarde o temprano eso nos termina afectando y nos termina invadiendo en todos los órdenes de nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo, ¿por qué no en la iglesia?, en nuestro servicio a Dios. Y entonces, como vamos nivelando para abajo y nos hemos adaptado a esa calidad de vida inferior, entonces desconocemos la posibilidad de migrar y crecer y avanzar y superarnos. La vida del cristiano tendría que ser un constante avance sin interrupción. ¿Está de acuerdo conmigo? La vida de un cristiano tendría que ir siempre a más, ya que el apóstol San Pablo dice que somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen de Jesús. O sea que usted es transformado a la misma imagen de Jesús. Usted lo vio a Jesús retroceder en el tiempo, siempre fue para más, siempre superó y levantó la medida y cada vez buscó una mejor calidad de vida, de servicio con su Padre. ¿Qué costumbre la nuestra? Donde nos hemos adecuado a lo malo y ya no nos conformamos con las cosas que aspirábamos antes, sino que nos vamos conformando para abajo. Hay una frase que comienzo todos los años en todos los equipos de trabajo. Cuando me reúno con los líderes de trabajo, con los maestros, con todos los que están a nuestro alrededor, siempre les repito la misma frase. La integridad no se negocia, la superación es condición y la evaluación va a existir. Dándonos a entender a todos, es que este año tendremos que ser mejor que el año pasado,
que este año tendré que ser mejor padre que el año pasado, que este año tendré que ser mejor esposo que el año pasado. ¿Cuántos dicen amén? Uy, uy, uy. A medida que vamos avanzando, vamos adquiriendo dimensiones distintas, estado de conciencia superior. Y entonces ya no nos tienen que enseñar las mismas cosas porque ya las hemos aprendido. ¿No es cierto, Willy? Ya hemos aprendido que a la mujer se la trata como vaso más frágil, que una mujer en una casa es la reina del hogar y que le debemos tanto cuidado y tanto amor que dice la Biblia que tenemos que aprender a amarla como Cristo amó a la iglesia y entregarnos por ella. Por lo menos las mujeres tendrían que hacer algo, viejo. Revoleame el barbijo, hace algo. No es lo mismo lo bueno que lo malo. Y el gran problema es que nosotros nos adaptamos a eso. Pareciera elitista y clasista, pero no lo es, ya que el pensamiento de Dios hay que conocerlo. Mire lo que dice ahí. Dios nunca pretendió tener un ejército de hombres y mujeres perfectas o perfectos. Porque cuando uno plantea esto dice, pero ¿quiere decir, pastor, que nosotros tenemos que ser perfectos? No. Dios nunca pretendió tener un ejército de hombres y mujeres perfectas, por todo lo contrario, siempre supo de qué estamos hechos y se solidarizó con nuestras limitaciones, sabiendo lo limitados, frágiles y falibles que somos. Y es por eso que el apóstol San Pablo, teniendo este concepto, dice que Dios cuando nos eligió lo necio del mundo. ¿Usted sabe lo que es un necio? ¿Usted sabe lo que es un necio ahí arriba? Mírese al espejo y ahí lo va a ver. Dice que lo necio escogió Dios y lo vil. ¿Usted sabe lo que es ser vil? Mírese al espejo. Porque tenemos esa naturaleza. Y lo despreciado y lo que no es para avergonzar a lo que es. Dios no buscó un ejército de hombres perfectos, pero no lo deja en ese estado. Sin embargo, como creador, como nuestro creador, siempre tuvo verdaderas aspiraciones con cada uno de nosotros. Y esas están ligadas expresamente a nuestro crecimiento y desarrollo personal. En otras palabras, lo que Él quiso es que seas, ¿qué dice ahí? Mejor y alcances tu máximo potencial. O sea que el deseo de Dios es que seas, dígamelo fuerte, mejor. Dios quiere que saques de adentro toda la mugre. Dios quiere que aprendas las lecciones que tenés que aprender para ser mejor, Gustavo, mejor. Amén. Como buen padre, todos deseamos lo mejor para nuestros hijos. Y deseamos en nuestro corazón que nuestros hijos nos pasen por arriba. El peor de los padres es el que siente celo cuando un hijo lo supere. Y ayer cuando yo miraba a todos estos muchachos en la plataforma decía, qué poco tiempo nos queda. Y cuando miraba a toda esta muchachada sirviendo a Dios de la manera que lo hacen, digo, qué poco tiempo nos queda, flaco. Este equipo técnico que ha trabajado durante más de 1 año y medio en la sombra y sin demasiado reconocimiento. Los padres siempre deseamos que nuestros hijos sean mejor. Y Dios cuando te tomó sabía lo que agarraba, pero Él siempre quiso que seas lo mejor. Que vayas creciendo a tal magnitud que hoy seas mucho mejor que ayer. No somos los mismos. La vida nos ha pasado, pero algo nos ha enseñado. Pero diga conmigo, Dios tiene aspiraciones. Dios cuando te llamó tuvo la aspiración de verte mejor. Y aunque muchas veces le costó, Él supo el material que había ahí adentro. Y es Simón Pedro que cuando se presenta ante Jesús, Jesús lo mira, cabecea un poco y dice, tú eres Simón, caña frágil, pero yo haré de ti una roca poderosa. Jesús sabía el potencial que había en Él, pero Él siempre quiso que sea lo mejor. Por eso que usted, por favor, présteme atención, porque los diccionarios dicen que aspiración es el deseo intenso de conseguir una cosa que se considera muy importante. También dicen los diccionarios que la aspiración es la acción y efecto de pretender una dignidad, ¿qué cosa? Superior. No está mal que desees un mejor matrimonio. No está mal que aspires a cambiar tu casa, tu auto.
No está mal si me enseñaron, me tallaron en la cabeza de que hasta estaba mal crecer y avanzar. Pero no hay nada de malo que quieras avanzar, crecer, que tengas un deseo de poder pretender una dignidad superior. Qué satisfacción el día que puse un aire acondicionado en mi habitación. Nos sentíamos los Beverly ricos. Y por fin dormí bien. Y como buen caluroso que era en aquel tiempo, ponía 19 grados. A la mañana Ceci la movía para ver si se había congelado o no. Pero no había nada de malo en tener una mayor aspiración, a una dignidad superior, a un ministerio mejor, a un servicio mejor. Yo en los años 80 miraba ministerios que me impactaban. Miraba a Jimmy Swaggart, yo no sé si ustedes, no hay muchos grandes acá. Y yo miraba esa plataforma llena de flores. Y miraba ese piano. Y miraba ese piano de cola y a Jimmy Swaggart cantando. ¿Te acordás? Es lo que logré. Es lo que logré. Pero igual lo lograrás. Y cada vez que lo escucho a Gustavo, es el mismo bálsamo que escucho hace 35 años en el piano del comedor de la casa de mi padre, cuando lo escuché por primera vez tocar el piano, y siempre supe que Dios tenía algo especial con él. No hay nada de malo aspirar a algo mejor, pero en esta sociedad que achata para abajo nos conformamos y bueno, no tenemos a Jimmy Swaggart, pero bueno. No tenemos el auto que queremos, pero bueno. Pensá que mañana te tenía que presentar el trabajo. En una filosofía de una sociedad que aprendió a superarse allá por los años 50, cuando su país era una ruina, y me estoy refiriendo a un país como Japón, ellos establecieron 4 principios que a mí me gustaría repasarlos. Y ellos hablan que lograron ser lo que hoy son debido a 4 principios de filosofía de vida, que si quieren se lo podría escriturar porque están en la Biblia, pero ellos lo entendieron como 4 principios que lo agregaban. Ellos en primer lugar, como primer pilar de su sociedad, hablan del bien ser. De que lo primero que hay que proponerse con la gente es ser buena gente. Que lo primero que tenemos que trabajar es que las personas sean buenas personas. Y eso implica honestidad, implica limpieza, responsabilidad, puntualidad, disciplina, amor por el trabajo. Y entonces ellos dicen que si logramos un buen ser, el buen ser nos llevará al bien hacer. ¿Por qué? Porque como es buena persona, como es buena gente, todo lo que va a hacer, lo va a hacer bien. Y entonces dice que el buen ser nos va a llevar al bien hacer. Y eso significa que en todas las áreas de nuestra vida, lo que hagamos, lo vamos a hacer bien. Nos vamos a casar y vamos a hacer de ese matrimonio un buen matrimonio. Vamos a trabajar y lo haremos bien. Y todo lo que hagamos lo vamos a hacer bien. Ellos dicen que si logramos un buen ser que nos lleve al bien hacer, entonces lograremos nosotros un bienestar. Si la persona es buena gente, va a ser todo bien. Y como va a ser todo bien, te va a llevar al bienestar. O sea, vamos a tener una calidad de vida buena. Vamos a tener la satisfacción de haberlo hecho y haberlo hecho bien. Dice la Biblia que cuando Dios separó la tierra de los mares, lo vio y dijo que era bueno. Y después cuando hizo la tierra le pareció que era buena. Y después cuando hizo al hombre dice que vio que era bueno. Pero cuando terminó con toda la creación dice que vio que era bueno en gran manera y descansó. O sea que el bien ser te lleva al bien hacer, y el bien hacer al bienestar, y el bienestar te va a llevar al bien tener. Mire lo que son hoy. Uno de los hombres más interesantes para escuchar, este hombre que usted ve acá, Carlos Kazuga, director ejecutivo de una empresa que usted seguramente en algún momento hasta habrá consumido sus productos. ¿Se acuerdan ustedes del Yakult? De ese frasquito. Por si usted no leyó la historia, ese frasquito sucedió que después del año 30 en Japón, la gente se moría por desnutrición a tal magnitud que
que decidieron buscar un alimento que pueda ayudar a la población a salir de esa crisis. Y entonces este hombre con su familia crearon el Yakult. Y es una de las empresas más extraordinarias del mundo. Y este hombre, cuando nos dice y nos habla, dice, hay que tener sueños grandes sin olvidar que lo más importante es mantener fuerte nuestra raíz. Y esa raíz son nuestros valores y familia. Mire lo que dice este hombre. Si queremos tener una sociedad de calidad, tendremos que enseñar a las personas a tener, ¿qué cosa? Calidad. Y él dice, todo lo que hagas, hacelo bien. Y es por eso que uno de los célebres pensadores, Aristóteles, dijo, somos lo que hacemos día a día, de modo que la excelencia no es un acto, es un... Dios aspiró cuando te llamó a que seas el mejor. Dios cuando te llamó aspiró que ibas a elevar tu estado de conciencia a tal magnitud que tu vida tendría que ser otra. Dios cuando te conoció sabía lo que había dentro tuyo y entonces estaba preparado para hacerlo mejor, para dar tu máximo. ¿Cuándo Dios quiere que usted dé el máximo? En primer lugar, cuando los muros estén muy altos. Así se sintió Josué. Estaba frente a su gran conflicto bélico, el primero, Jericó. En primer lugar, quiero decirle que era muy difícil para Josué reemplazar nada menos y nada más que a Moisés. Había que reemplazar a Moisés. Ese viejito con un palo dividió un mar. Hizo milagros extraordinarios y ahora es Josué el que tiene que tomar el liderazgo. Su primer conflicto es Jericó, una ciudad amurallada con doble muro. El primer muro medía 2 metros de ancho y el segundo 4 metros de ancho y 5 metros entre uno y el otro. 10 metros de alto, casi 3 hectáreas completas, así era la dimensión de Jericó. Una ciudad tan amurallada que los pueblos y alrededores, cuando se sentían amenazados por los enemigos, iban a Jericó a resguardarse. Es interesante notar que Jericó estaba cerrada, bien cerrada. La Biblia no dice solamente que estaba cerrada, sino que estaba bien cerrada. Y a Dios se le ocurrió que Jericó sea la inauguración del liderazgo de Josué. Usted estaría temblando seriamente, ¿sí o no? Josué estaba casi en pánico frente a eso. Y lo que es peor, Dios dice que con unos cuantos muchachos con trompetas, tocando las trompetas y gritando fuerte, si gritaban fuerte los muros iban a caer. La locura. Hay muros que son muy altos. Hay muros que nos limitan y que no nos dejan desarrollarnos en la vida. Hay muros que impidieron nuestro crecimiento y no nos dejan avanzar. Hay muros que están frente a nuestro y a pesar de que Dios nos diga que los va a destruir, siguen siendo el límite de nuestra vocación. Ahí cuando los muros están bien altos, cuando lo único que necesitas es un milagro de Dios, cuando lo único que esperás es que Dios haga algo, ahí esos muros que son tan altos, por un momento piensa en el carácter de su esposo, por ejemplo. Ese es un muro alto, ¿no? Piensa en el carácter de su mujer, vamos a darle un poquito también. Piense en sus hijos. Piense en el país. ¿Se quiere suicidar en masa? Y parece que los muros son altos, muy altos. Jericó estaba cerrada, bien cerrada, pero ¿saben cuál fue la diferencia? Que Dios dijo algo. Dios dijo, yo he entregado esta ciudad y todo lo que hay adentro. Yo te he entregado la llave de esta ciudad y vas a poder entrar. Y cuando los muros se caigan, entonces vas a avanzar hasta no parar y vas a conquistar la ciudad. El problema no son los muros, el problema es lo que Dios dice. Y aunque los muros sean altos, Dios ahí es donde dice, redoblar el esfuerzo, los muros se caen. Denle un fuerte aplauso a Dios. Cuando los muros se ponen altos, entonces ahí Dios va a requerir tu accionar y va a querer lo mejor. ¿Cuándo Dios va a querer lo máximo en tu vida? Mire si usted no se siente identificado con eso. Cuando las manos estén vacías y los bolsillos, ¿qué dice ahí? Rotos.
El primer año de la pandemia lo pasamos contentos, estábamos de vacaciones, encerrados en casa, gloria a Dios, nos vamos a trabajar. Total, nos seguían depositando el sueldo y estábamos todos contentos. Y hacíamos asado todos los días, estábamos felices. Y encima, sin trabajar. Un día salí a la vereda de mi casa y me encontré con una montaña así de hojas. Ni barríamos la calle. Yo no sé si a usted le pasó, a mí me pasó. Reuní a mi familia y le dije, el mal está afuera, el único que sale soy yo. Yo soy el que se va a arriesgar por la familia. Lo que pasa es que estos tres se lo tomaron en serio. Y el pibe terminó haciendo lo mandado, barriendo la vereda, haciendo todo. Pero ahí estábamos contentos. Los que tenían ahorros se lo fueron fumando. Pero pasó el primer año de pandemia. Y cuando pensábamos que todo se iba a nivelar, vino el segundo año de pandemia. Y entonces los bolsillos empezaron a estar flacos y las manos empezaron a estar vacías. ¿Cuántos se sienten identificados con eso? ¿Quién ha perdido el trabajo durante la pandemia? A ver, levanten la mano. ¿Quién ha tenido crisis económica durante la pandemia? No sean hipócritas, levanten la mano. ¿Quién no? Así estaba Israel frente a Madián. Por largos años los madianitas se unieron a los árabes y a los amalecitas y esperaron que Israel trabaje como un burro. Y cuando Israel tenía las cosechas a punto de levantar, cuando ya era al punto, ¿viste cuando la tenés ahí enfrente de tus ojos? Cuando decís, este mes la estoy por agarrar, agarro el aguinaldo, las vacaciones, todo junto y me cambio el auto, ahí, delante de tus ojos. Y de repente viene el jefe y te dice, este mes no hay aguinaldo. Dios la bendiga. Dice que los amalecitas y los madianitas y los árabes esperaban el preciso momento. Mire si esto no es morboso. Esperaban que Israel trabajara las cosechas. Cuando estaban a punto de levantar, dice que venían con sus camellos porque eran como langosta y arrasaban y robaban todas las cosechas y así empobreció a Israel. Es cuando la bendición está frente a tus narices, estás a punto de y se te cae frente a tus ojos. Los madianitas arrasaron a Israel y se quedaban con las cosechas. Y dice la Biblia que los del pueblo de Dios terminaron poniéndose en cuevas y se escondían de sus enemigos. Y clamaron a Dios. Y ahí estaba Gedeón, de la familia más insignificante de Israel, Manasés, y el más pobre de todos los de Manasés, y el menor de la casa, escondiendo un poco de trigo para que los madianitas no lo descubran. Y se le apareció Dios y dijo, así, con las manos vacías, con los bolsillos rotos, así yo te quiero levantar para liberar a mi pueblo. Quiere decir que el impedimento no son los bolsillos rotos ni las manos vacías. El verdadero impedimento es que no entienda que Dios necesita hoy el 100% de tu capacidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Le puede dar un fuerte aplauso a Dios por eso? ¿Hasta cuándo vamos a dejar que los madianitas nos quiten las cosechas? ¿Hasta cuándo vamos a dejar que el enemigo se quede con nuestra prosperidad? ¿Hasta cuándo nos va a costar entender que no dependemos de un gobierno, ni de un Estado, ni de nadie? Dependemos únicamente de Dios. Y Dios le dice a Gedeón, con esta garra que tenés, quiero que vayas y enfrentes a los madianitas. ¿Qué garra? Si estaba escondiendo el trigo. Y todavía cuando Dios le dice, ve con esta tu fuerza y liberarás a mi pueblo, dice, ¿qué pueblo ni pueblo que dio ni dio? ¿A dónde está Dios? ¿A dónde está Dios? Si Dios estaría, por lo menos nos hubiera salvado y nos ha entregado los madianitas. Nunca una autocrítica para nada, ¿verdad? La culpa siempre es del otro. Sin embargo, Dios le dice, Gedeón, yo sé que vos adentro tuyo, yo tengo la aspiración de que despiertes los que estás adentro tuyo, porque sos el líder que puede traer una gran libertad sobre la nación. De los 32.000 que había juntado, se quedó solo con 300. Y con esos 300, teas vacías, vasijas vacías, teas ardientes y trompetas lograron la libertad. ¿Qué te quiero decir? Que la aspiración de Dios en semejante crisis
es que aprendas a confiar en Él. Que la aspiración de Dios en estos momentos de manos vacías y bolsillos rotos seas que aprendas a depender de Dios. Que tu gran proveedor no ha quebrado ni se ha fundido. Que siempre la harina va a estar y el aceite no va a faltar porque la gracia de Dios está sobre nosotros. Y decimos, amén. ¿Cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer con la iglesia cerrada? ¿Cómo vas a, me dijo un pastor muy espiritual, cómo vas a mantener ese monstruo? Porque aunque usted no lo crea, hay gente que está esperando que el monstruo se caiga. Y es como el que te dice, ¿y cómo vas a hacer ahora para mantener el auto? ¿Cómo vas a hacer? Como que el Dios que te lo dio no te puede dar el sustento necesario para sostenerlo. ¿Y cómo vas a hacer? Hace 1 año y medio, que a pesar de que no tuvimos reuniones, esta casa siempre estuvo llena de toda provisión de Dios. En épocas de manos vacías y bolsillos rotos, lo que Dios te quiere mostrar es que Él sigue siendo tu proveedor. Dios esperará tu máximo cuando no hay más fuerza para seguir. Hay momentos en nuestras vidas donde lo único que queremos es abandonar. Hay momentos en nuestras vidas donde las fuerzas no dan para más y donde estamos cansados. ¿Usted se cansó alguna vez? Yo me he cansado varias veces. Y de repente, esas fuerzas que te llevan adelante, esas fuerzas que te empujan, esas fuerzas, hay momentos que no tenemos fuerzas ni para orar. Hay momentos que no tenemos lágrimas que derramar. Y hay momentos donde la Biblia se vuelve indiferente, de letras vacías. Y de repente te sentís solo. Hay momentos en tu vida donde por más que sos el titán, el campeón de América y todo eso que te imaginás, hay momentos en tu vida donde las fuerzas se caen. Y créanme que Jeremías tenía motivo suficiente para abandonar la pelea. Y hay momentos en la vida donde abandonamos la lucha porque ya no tenemos fuerza para seguir adelante. ¡Ay de las hijas de Israel! Que ha venido el tiempo de dar a luz y la que da luz no tiene fuerzas para el parto. Y hay momentos donde no tenemos fuerzas. Jeremías tenía motivos para dejarlo todo. Su cansancio, su agotamiento era tan claro que él no entendía cómo podían prosperar los impíos. Dígame la verdad, ¿usted no tuvo bronca alguna vez cuando vio un impío, pero un impío de esos buenos, prosperar y a usted le va mal? Dígame la verdad. Y Jeremías dice, ¡ay! Yo veo cómo los impíos prosperan y yo cada vez estoy peor. Y entonces Jeremías no podía entender cómo Dios lo había mandado a hacer un trabajo que nadie lo respaldaba ni nadie lo escuchaba. Y entonces cuando él quiso dejarlo absolutamente todo, Dios se le presentó y le dijo, si corriste con los de a pie y te cansaste, ¿cómo harás con los que andan a caballo? Y si en la tierra de paz no tuviste, no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? ¿Qué significa? Esto recién comienza. Y cuando yo le dije que el dólar iba a estar como 50, te dijeron, ¡ah, exagerado! ¿Cuántos se acuerdan de esa noche? Cuando le dije que venía sobre Argentina la peor crisis económica de los últimos 70 años, ¿cuántos estuvieron esa noche? Me paró una allá afuera y me dijo, pastor, ¿cómo va a ser semejante garrote a la congregación? Me trató de picapiedra. Me dijo, usted a la gente le tiene que dar ánimo. No, yo a la gente la tengo que preparar porque viene el garrote. ¿Y usted piensa que esta crisis está terminando? Recién empezamos. Y cuanto más duro se pone, bárbaro. Porque vamos para adelante, nuestro capitán es Dios. Él estará al mando y todo estará bien. Dios le dice a Jeremías que se levante y cambie de su actitud, que saque lo precioso de lo vil. Y para terminar en esta noche, quiero decirles que los grandes hombres de Dios también se cansaron. Un día las manos de Moisés se cansaron.
Y tuvo que ir Aarón y Hur a sostenerlos. La Biblia nos dice que un día David, el gran campeón de Israel, salió a la batalla contra los filisteos, pero en el medio de la batalla se cansó. Y entonces Abisaí lo socorrió porque casi lo matan y dijo, no salgas más a la batalla, no sea cosa que se apague la lámpara de Israel. Moisés se cansó, David se cansó, Jeremías se cansó. Los discípulos remando a medianoche, dice que se cansaron y se agotaron. Y cuando sus fuerzas ya no pudieron más, Jesús fue a ellos caminando sobre el agua y diciendo, yo soy, no teman. Y por ahí estás en la barca, ya ni siquiera remando con los remos grandes, capaz que está con los chiquititos. Y ya no tenés más fuerzas. Y ya no sabés qué hacer. Ya estás vaciado. Este es el tiempo donde Dios, y solo Dios, te puede dar las fuerzas para seguir adelante. ¿Cuántos dicen amén? Dios requerirá tu máximo cuando todo te parezca demasiado caro. Una vez me prestaron un auto, un V6. Había tomado la gerencia de una empresa y me dieron un auto para que me mueva en él. Un Chevrolet Omega V6. Una bestia que gastaba 20 litros de nafta cada 100 kilómetros. Y entonces cuando viene mi director de Brasil, me dice, ¿y cómo anda el auto? Hermoso, le digo, pero gasta mucho. Y entonces el brasilero me miró y me dijo, no es que gasta mucho, vos ganás muy poco. Y ahí entendí. Hay veces en la vida que todo parece muy caro. Y yo he escuchado 1000 veces que me digan, tenés que pagar el precio. Tenés que pagar el precio. Pero nunca nadie me explicó de qué se trata. Dice que Jesús se juntó con un grupo de personas y apareció un muchacho. Y le dijo, maestro, ¿qué voy a hacer para heredar la vida eterna? Y él le dijo, ¿los mandamientos sabes? Sí, por supuesto. ¿Cuáles? No robarás. No adulterarás. No hay problema. Honra a tu padre y a tu madre. No hay problema. No matarás. No hay problema. No dirás falso testimonio. No hay problema. A ese muchacho que le pegamos tanto, llamado joven rico, era un hombre que honró a sus padres, un hombre que nunca mintió, un hombre que no andaba en chisme, un hombre que no mató, que no adulteró, un hombre que guardó todos los mandamientos. Y entonces dice la Biblia que Jesús mirándolo, lo amó. Y a mí me impactó eso porque dice que Jesús mirándolo, lo amó. Era demasiado bueno para estar en el común denominador. Era demasiado ilustre para estar en cualquier lugar. Le dijo, una cosa te falta para que seas perfecto, vende todo lo que tenés y ven, sígueme. El mismo sígueme que escuchó Leví, el mismo sígueme que escucharon todos. Quiere decir que Jesús lo quería elevar en una posición más elevada, lo quería con él, lo quería cerca. Pero era un precio muy alto. Y se fue triste porque dijo, ese precio yo no lo pago. Y hay momentos en tu vida donde el precio es muy alto. Porque por ahí tendrás que cambiar cosas que no te gustan cambiar. O tendrás que escuchar cosas que no querés escuchar. Y entonces el precio es muy alto. Y no estás dispuesto a pagar ciertos precios porque el precio es muy alto. Pero aun cuando todo te parezca caro, valdrá la pena. A los 14 años Dios me llamó y me dijo, lo quiero todo. Y me pareció muy caro. Pero lo di. Y pasaron 35 años. Y cada vez me doy cuenta que el precio que pagué ayer era demasiado barato a lo que pago hoy. Y que a medida que vamos avanzando, Dios te sigue pidiendo cosas. Dios, por ejemplo, te dice, perdoná, soltá. Y vos seguís enroscado en el rencor, en las viejas historias. Y Dios te dice, ¿hasta cuándo vas a seguir con eso? Soltá de una buena vez. ¿No te das cuenta que si no soltás el pasado no podés disfrutar el futuro? ¿No te das cuenta que si seguís amarrado al pasado y no rompés con eso tarde o temprano, te va a quitar el futuro?
aun cuando el precio te parezca demasiado alto, Dios tiene una aspiración. Y su aspiración es que digas, sí, Señor, cuenta conmigo. Y es por eso que simplemente te dejo 3 consejos que te pueden ayudar. En primer lugar, tu límite, ¿qué dice ahí? No es el de Dios. Vos a veces estás clavado en el límite y no te das cuenta que tu límite, tuyo, tu limitación, no es la de Dios. ¿A vos no te decían que nunca ibas a lograr una carrera de abogacía? ¿Qué te decían siempre, Doc? No vas a poder. ¿Y qué te pasó? Estás llegando. Y cada vez te falta menos, ¿no? Vamos todavía. Tu límite no es el límite de Dios. Dios sencillamente te dice todo lo que seas capaz de creer. El padre del muchacho lunático dijo, Señor, se lo traje a tus discípulos y tus discípulos no supieron qué hacer. Y Jesús le dijo, si puedes creer, tu límite es ese. Mi límite es posible. El límite de Dios no es tu límite. Dios tiene muchas y mejores cosas para tu vida si sos capaz de creer. ¿Cuántos dicen amén? Tu límite no es el de Dios. La debilidad tiene solución. El apóstol San Pablo dice que Dios le dijo a él que su poder se perfeccionaba en la debilidad. O sea que la debilidad no es el problema. Si sos capaz de llevársela a él. Para que a través de una obra especial del Espíritu Santo te hagas fuerte. Por eso la Biblia dice, diga al débil, fuerte soy. Y para terminar, tu convicción es la que te va a sostener. Dice que los hombres de fe, dice que se hicieron fuertes en batallas. Sacaron fuerzas de debilidad. Y yo cuando veo nuestro país y nuestra sociedad arrasada por la pobreza, por la ignorancia, por esta manga de cretinos que nos gobiernan hace 200 años y que nos han hecho creer que esto es lo que hay, que nos han hecho creer que esto es lo que hay, un 60% de nuestra población pobre. Y nos han enseñado, guarda porque los de al lado están peor. Hoy, cuando vemos nuestra nación sumida en la corrupción, y como diría el proverbio, he visto necios en lugar de príncipes y he visto príncipes en lugar de pobres. Hoy, cuando nos quieren enseñar y nos quieren decir que no hay opción, es esto o el caos, yo vengo a decirte en el nombre de Jesús que la convicción de la iglesia nos sostendrá y nos tendrá en pie porque es por fe y no por vista. Y yo los quiero reclutar. No, quédese tranquilo, no vamos a hacer ningún partido político. Pero yo los quiero reclutar. Porque desde acá, desde La Matanza, nosotros desde este humilde lugar podemos afectar nuestra nación. ¿Lo cree? Y es nuestra convicción la que nos va a sostener. Se hicieron fuertes en batallas. Y cuando todo parecía que todo se terminaba, nosotros nos levantamos y estamos en pie. Por eso en esta mañana quiero que te pongas de pie. Y quiero que veas eso. Cada uno de nosotros ha de descubrir su esencia, vivir en ella y no permitir que nada ni nadie nos prive de vivir lo que Dios tiene para nuestras vidas. Nada ni nadie puede limitarte. La aspiración de Dios es que seas mejor. La aspiración de Dios no cambió. Y a pesar de lo que estamos viviendo, su aspiración es que puedas comprobar su mano de poder y su mano de amor. ¿Cuántos en esta mañana le dirán, yo quiero, Señor? Quiero que mi vida sea como la luz de la aurora que va en aumento. A mí no me puede limitar un gobierno, un estado, una situación económica, no me puede limitar absolutamente nada. Yo sé que de la mano de Dios todo podremos, todo lo lograremos en el nombre de Jesús. Tenga su mano levantada